Estados Unidos, desde que estaba en incubación en la década de los 40, pasando por su creación formal en 1952 hasta el espionaje masivo realizado contra los estadounidenses durante el gobierno del presidente George Bush hijo. La violación de la privacidad y el espionaje a la ciudadanía se han desarrollado durante décadas, lo que les ha permitido no solo expandirse, sino generar múltiples y sofisticadas tecnologías para propósitos ocultos. Hoy navegaremos el último tramo de este recorrido. En el año 2005 se hizo una conferencia en las instalaciones del Fort Meade, de la que participaron los socios de las comunidades de inteligencia y militares y también los miembros de la industria privada y de la academia. Importantes compañías privadas estuvieron presentes, incluyendo al fundador de eBay, Pierre Omidyar, que posteriormente se convirtió en uno de los principales financistas del medio de Intercept, que cubre y critica con frecuencia a la NSA. Pero en este magreo íntimo entre el sector privado y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos es cada vez más pornográfico. En el año 2007, Matt Grimnop documentó la conexión entre Facebook y la CIA con el complejo militar e industrial de vigilancia. 2 años más tarde, el creador de la red social, Mark Zuckerberg, declaró frente a una audiencia en las ceremonias de los premios Crunchies que las normas sociales pues estaban cambiando y que las personas ya no esperaban ni querían tampoco tanta privacidad como en el pasado. O sea, la red de Mark se ha convertido en una industria de la explotación de los datos personales de los usuarios con fines comerciales y es una fuente inagotable de información de la que se surten sus socios comerciales, políticos y de inteligencia que se dedican a la compra y venta de datos. El análisis de Big Data y también es un negocio y por supuesto su posterior procesamiento para el desarrollo de estrategias de mercadeo y propaganda. Imaginen todo el provecho que pueden extraer las contratistas privadas o gubernamentales de los servicios de Facebook. En el año 2011, Wikileaks filtró 300 documentos denominados archivos de espionaje que incluían presentaciones inéditas de compañías privadas que ofrecían servicios de inteligencia y espionaje a gobiernos. Una de ellas, Amesis, presumía de poder monitorear desde una persona hasta el tráfico total de Internet de una nación con traducción automática y mapeo de redes sociales. Este dato, que se podría considerar pues menor, contiene una de las principales características del espionaje contemporáneo: la privatización de la inteligencia por parte de un conjunto de gobiernos que han utilizado como excusa la lucha antiterrorista para violar nuestra privacidad, pero tan delicada misión la han resignado para colocarla en manos de grandes corporaciones. Herramientas cotidianas, aparentemente inofensivas, son instrumentos de espionaje. El buscador más extendido del mundo, Google, es un proyecto financiado por la CIA y por la NSA, según denunció el periodista de investigación Nafez Hamed. Tanto el navegador Chrome como nuestra cuenta correo recogen no solo lo que navegamos, sino que pueden almacenar conversaciones casuales que tenemos en una habitación e incluso cuando no tenemos internet. Los software desarrollados para lo que hay Google y el Siri no solo son capaces de respondernos, sino que son espías que llevamos en nuestro bolsillo. En el año 2013, Edward Snowden nos invitó a vislumbrar por primera vez una maquinaria de vigilancia secreta, tóxica e indetenible. Aunque Snowden había trabajado para la NSA y para la CIA, en el momento en que se producen estas filtraciones, se desempeñaba como analista de una contratista militar privada de inteligencia. Snowden recopiló 1.7 millones de documentos no solo de Estados Unidos, sino de los famosos 5 ojos de Echelon. El primer documento filtrado demostraba por primera vez que el premio Nobel de la Paz, la esperanza Barack Hussein Obama, recopilaba de manera indiscriminada y masiva los registros telefónicos de los ciudadanos estadounidenses sin orden judicial y sin que pesara la sospecha de la comisión de delitos. The Guardian obtuvo la presentación de capacitación para los agentes que ejecutarían el programa PRIMS, que recolecta la información
información directa de los servidores de los principales proveedores de servicios de Internet como Google, como Microsoft, Facebook, Yahoo, Skype o Apple. Aunque inicialmente las compañías negaron su cooperación, pocos meses después The Washington Post denunció que vendía los datos al gobierno de los Estados Unidos. Otro de los sistemas revelados por Snowden es el XKeyscore, un sistema que recibe el flujo constante de tráfico de Internet a partir de los cables de fibra óptica que conforman la red troncal mundial de comunicaciones. XKeyscore ofrece la posibilidad de barrer la información de innumerables búsquedas de millones en Internet, correos electrónicos, documentos, nombres de usuario y contraseñas y otras comunicaciones privadas. Témpora es otro de los programas de vigilancia masiva e interceptación de comunicaciones conocido gracias a los documentos de Snowden, ¿no? Fue desarrollado por la inteligencia británica y a través de Témpora almacenan, filtran y analizan grandes volúmenes de datos extraídos de los cables de fibra óptica durante 30 días. Con Bullrun y Edge Hill burlaron la codificación que salvaguarda los sistemas bancarios y el comercio global y que protege además los datos sensibles como los secretos comerciales o los registros médicos. Además se aseguran que se muestra automáticamente los mensajes de correo electrónico, de búsquedas en Internet, el contenido de los chats, las llamadas telefónicas de estadounidenses o de ciudadanos alrededor del mundo. Entre los documentos se obtuvo la presentación del programa Dishfire, que permite almacenar millones de mensajes de texto, a decir de la NSA, una mina de oro. Las cifras son increíbles porque según The Guardian, con Dishfire la NSA consigue acceder a más de 200 millones de mensajes de texto al día, más de 5 millones de alertas de llamadas perdidas que les permiten analizar la cadena de contactos, es decir, establecer la red social de una persona, a quien contacta, cuándo lo hace, etcétera. Logran detallar 1.6 millones de pasos fronterizos al día desde las alertas de itinerancia de Internet, ¿no? Almacenan más de 110.000 nombres desde tarjetas de visitas electrónicas que también incluyen la capacidad de extraer y de guardar imágenes. Escudriñan entre más de 800.000 transacciones financieras, ya sea a través de pagos electrónicos o por las vinculaciones de la tarjeta de crédito de las personas con sus teléfonos. Ahora bien, por último, de estos programas de vigilancia hemos seleccionado de los que filtró Edward Snowden el cracking, que va más bien referido a las operaciones de piratería y hackeo de las agencias de inteligencia estadounidense y británica a corporaciones e instituciones. Según The Washington Post, a través de los análisis de fondos reservados en el año la NSA habría llevado a cabo hasta 231 ciberoperaciones ofensivas. Bajo este tipo de operaciones encubiertas, la inteligencia británica, por ejemplo, habría hackeado a una compañía de servicios telefónicos y la NSA habría logrado penetrar en las redes internas de Google y de Yahoo, una de las rutas de escape legal de las que se ha servido la NSA para justificar el espionaje y la recolección indiscriminada de información. Es que no existe una normativa que les restrinja el acceso a los metadatos que producimos durante nuestras navegaciones por Internet. A partir de ello, crean mapas de asociaciones personales e interacciones de los ciudadanos desde por lo menos el año 2010. Los metadatos pueden ser una fuente mucho más eficiente de información que la revisión de los correos electrónicos o las escuchas telefónicas. Estos mapas les permiten discriminar por lo menos 164 tipos de relaciones entre las personas. Por ejemplo, cuando viajas con alguien o con quien trabajas o con no sé, qué persona es tu jefe, quién es tu novia, etcétera. Según The New York Times, para la interpretación de estos complejos mapas de red, echan a mano de programas capaces de descubrir y correlacionar rápidamente las relaciones y los patrones complejos a través de diversas fuentes de datos a una escala masiva. Bajo la excusa de la guerra contra el terror, Estados Unidos abrió múltiples frentes de guerra basándose en una inteligencia que resultó ser falsa. Pues en el año 2016,
Daesh, Intercept publicó una serie de documentos que demostraban cómo la NSA contribuyó a abrir camino hacia la guerra de Irak y cómo su personal trabajó junto a la CIA y otros organismos en interrogatorios efectuados en Guantánamo. Si bien este dato no es esencialmente revelador en sí mismo, una mirada más profunda nos llevaría a develar cómo el Irak supuestamente liberado fue subyugado más bien bajo un esfuerzo total para penetrar en las redes iraquíes utilizando todo lo que había en la caja de herramientas de la agencia de interpretación de señal de inteligencia más sofisticada del mundo. Bajo el programa MasterCheck, la NSA desarrolló un increíble complejo de vigilancia que le ha permitido vigilar por lo menos 400 cibercafés en países como Irak, Yemen, Afganistán, Siria, Líbano e Irán. Para más de 50 de estos locales, ellos podían ubicar un objetivo en un asiento específico dentro de ese recinto. La NSA también se propuso en Irak frustrar los sistemas de detonación de bombas de los insurgentes, interviniendo los teléfonos celulares que les permitían activarlas. Según documentos de la propia agencia, esta operación les habría permitido prevenir y frustrar unos 50 atentados terroristas el día de las elecciones del 30 de enero del 2004, pero otros 285 ataques se efectuaron con éxito ese día. El alcance de la vigilancia excesiva sobre Irak nos hace reflexionar sobre los objetivos y la misión real de estas operaciones de espionaje. En territorio iraquí, por ejemplo, surgió y se consolidó el grupo terrorista Daesh y es inevitable preguntarse dónde estaba la NSA. Snowden demostró operaciones de las inteligencias británica y estadounidense en Siria, otro territorio en el que se asentó inadvertido el Daesh. Los documentos evidenciaban operaciones contra activistas web y contra naciones calificadas como hostiles, específicamente contra el ejército cibernético sirio. En otra de las misiones en Siria, la NSA cometió un error que provocó un apagón de Internet. Eric London explica que el objetivo principal de los programas estos de vigilancia no es proteger a la población del terrorismo, sino facilitar la represión estatal de la oposición de la clase trabajadora al aumento de la desigualdad social y la contrarrevolución social. Los programas no se dirigen principalmente a terroristas, sino a trabajadores, a intelectuales y a estudiantes. En el espionaje interno durante los años 2011 y 2012, la NSA espió a los integrantes del movimiento Occupy en un sombrío mosaico de operaciones de contraterrorismo y actitudes negativas hacia los activistas y otros ciudadanos. El informe del Centro de Medios y Democracia dejó en evidencia la criminalización total de ciudadanos estadounidenses críticos a la influencia indebida de los intereses corporativos y financieros privados en las funciones de gobierno. Los secretos revelados por Snowden demostraron que al menos 35 líderes mundiales habían sido espiados por la agencia. Algunos de ellos incluso eran socios de los programas de espionaje de Estados Unidos. La propia ONU es barrida con el espionaje de la NSA. PDVSA fue espiada por la NSA. Chávez fue espiado por la NSA. Antes de su retirada de la Casa Blanca, Obama anunció una gran expansión del poder de espionaje de las agencias de inteligencia. Pocos días después, Donald Trump denunció que parte de su equipo de campaña fue víctima de vigilancia masiva del FBI bajo el mando de James Comey. ¿Se acuerdan? Paradójicamente, aquel fiscal perseguido por negarse a certificar los programas de escuchas de la NSA. La semana pasada, el presidente Trump, a pesar de las advertencias del FBI, difundió el memo que revela que el reporte sobre el cual se sustentó la investigación del FBI para ordenar el seguimiento al asesor de Trump, Carter Page, por sus posibles vínculos con Rusia, fue financiado en parte por la campaña de Hillary Clinton, y este dato crucial permaneció oculto para el Tribunal de la Ley de Vigilancia Extranjera. Como dato de color, el redactor del documento de inteligencia es un agente privado yemení por nacimiento, pero fue criado en el Reino Unido y sirvió además como agente al MI6 antes de crear su propia contratista. Coloquemos sobre el fuego el maíz de las cotufas, porque este episodio de rencillas en el estado profundo de la corporatocracia yanqui promete más capítulos insólitos de guerras interfeudales. Si espían a un megamagnate que construyó su fama y su poder
poder sobre la base de la adulación de quienes hoy lo odian, ¿qué quedará para nosotros los explotados, los oprimidos? Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo clip.